Amigos, bienvenidos a una entrega más de En Pocas Palabras. Está con nosotros una persona que conoce muy bien el mundo de las finanzas y de los capitales, un exdirector de casas de bolsa, expresidente de la Asociación de Corredores de Bolsa y director de banca. Remberto Uzcategui, bienvenido. Gracias. El tema político viene ocupando la agenda en los últimos días, ya hace unos 15 días, desde el 10 de enero aproximadamente. Sin embargo, los acontecimientos políticos traen consecuencias en lo económico y parte de la crisis política está basada también en una crisis económica potente. Esta semana hay una noticia que llama mucho la atención, que es un poco terminar de legalizar el dólar paralelo, que hasta hace muy poco era innombrable. Ahora hay una empresa privada que se va a encargar de tasar, según lo que determine el mercado, cuál es el costo de este dólar. Desde el punto de vista de un corredor, ¿cómo se entiende esto? Y de la manera más didáctica que nos pueda decir. Bueno, lo importante del dólar es que la información de cualquier mercado, la información es la clave. No hay mucha información de cómo va a funcionar esta compañía que se llama Multibanex, a través de la banca, pero es autorizada por el Banco Central. Van a recibir ofertas y demandas solo de privados. Lo importante es que haya un precio referencial. Es decir, el mercado paralelo siempre ha existido, incluso cuando el dólar es absolutamente legal. Siempre hay un paralelo porque hay alguien que quiere vender más rápido, vender en otras circunstancias, vender porque está más apurado, vender porque no quiere que su nombre aparezca en un listado en el banco, como en los 90 había, que cuando la gente compraba dólares lo publicaban y quedaban como que era muy feo comprar dólares. Siempre hay una razón para que haya un mercado paralelo, pero el mercado paralelo que existe en Venezuela, su peor defecto no es que sea paralelo, es que no se sepa el precio. Cuando tú quieres comprar o vender cualquier cosa, lo que estábamos hablando antes de la cámara, tú quieres vender un carro y tratas de vender tu carro, cuando lo terminas vendiendo siempre te aparece alguien que te dice, cónchale, yo te hubiera pagado un poco más por el carro. Entonces tú nunca sabes si hiciste bien o mal comprando o vendiendo ese precio. Si esta compañía, si este experimento que están haciendo, simplemente logra poner un precio razonablemente real y al que todo el mundo pueda ajustarse, ya eso será una gran ventaja. Porque tú te compran por WhatsApp $100, $200 o $300 por debajo de lo que dice Dollar Today, y tú estás en manos de nadie, tú no sabes si hiciste bien, si hiciste mal. Pero si hay un precio público, diario, referencial, ya es una ventaja. Y si hay espacio para ese menudeo, porque la situación venezolana ha llevado a que los que tienen un pequeño ingreso en dólares, o bien que les llega a través de remesas por la diáspora, y lo vemos por las redes sociales e incluso por el WhatsApp, se comercializa de 20, de 30, de 50, de $100. ¿Ese menudeo va a tener espacio en este sistema? No lo han dicho, pero en teoría sí, porque tú estás en un banco, ellos van a trabajar con todas las bancas, es lo que dicen, y que tú vas a poder entrar y con tu computadora, con tu teléfono, pedir y comprar. Así era como se decía cuando el dólar se corría en la bolsa de valores. Tú ibas a una casa de bolsa, le decías, yo quiero 150 o 1.500 o 100.000. Y te hacían la postura y los compraban. Eso se llama un libro de órdenes. Alguien dirá, vendo $1.000. Y entonces un banco compra 100, otro 150, otro 500 y otro el saldo. Ojalá sea así. Es inevitable que si tú quieres vender una cantidad muy pequeña, te paguen un poco menos de lo que dice Dollar Today. Si Dollar Today creo que amaneció en 3.200 por esta noticia, hoy lunes, dice que está en 3.200, tú quieres vender $100, no puedes aspirar a que te den 3.200. Claro. Pero sí puedes aspirar a que te den 3.000. No que llames a alguien y te diga, no, $100, yo te doy 2.500. O sea, está muy mal. Eso es lo que hace el mercado muy feo. Y, por otro lado, si quieres comprar, también caes en estafa, porque no hay cómo asegurarte de que lo que va a ocurrir sea lo correcto. Yo creo que va bien, yo creo que es un paso correcto. Ha habido pasos correctos en el pasado que han terminado funcionando muy mal y muy mal implementados y la gente les pierde rápidamente fe. Bueno, vamos a darle beneficio de duda. ¿Hay algún riesgo de persecución, de que se genere alguna base de datos en base a las personas que han cambiado o no? Eso no lo podemos saber. Está sancionado por el Banco Central. Tiene que ser obligado que si tú vas a un banco y piden dólares en nombre tuyo en el Banco Central, tu nombre tenga que aparecer.
Pero igual los bancos están obligados, aunque no hubiera esto, por legitimación de capitales y por una otra cantidad de regulaciones, a tener los nombres de todas las personas que hacen operaciones, por DICOM, por donde sea. Entonces, si yo simplemente tengo un acceso a un sistema que me da dólares cuando yo los quiero al precio que parece razonable, está bien. Teniendo un mercado un poco más abierto, más sincerado, Más transparente, ¿se puede considerar que ese dólar tenga un descanso, se escalone un poco en esos picos que de pronto... Claro, predecir precios es absolutamente claro. irresponsable. La manera más básica de definir el comportamiento del dólar es el siguiente. El bolívar se devalúa porque hay problemas en el país. Por lo tanto, él va a dejar de devaluarse cuando deje de haber problemas en el país. Okay. Tan básico como eso. Okay. Las crisis están entrelazadas. Claro, mientras no haya una estabilidad política, social, económica tampoco la habrá. No puede haber. Y la incertidumbre que genera miedo, y el miedo es libre y es cobarde el dinero, y por supuesto la única salida es el dólar. Si hubieran otras inversiones, y tú dijeras, bueno, yo tengo unos bolívares, yo voy a comprar un negocio porque mis bolívares van a producir, pero además la economía no te está acompañando, entonces ¿de qué te sirve unos bolívares que tú tienes meterlos en una panadería si no hay pan? Tú no puedes invertir en una panadería. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te proteges? Compras dólar. Y por supuesto, a medida que el dólar sube de precio, el ofertante de dólares, el que antes cambiaba $1.000, que ahora no necesita sino cambiar 100, porque con 100 hace lo mismo que hacía, o estuvo haciendo lo mismo que hacía con 1.000, dice, no cambio 1.000, ahora nada más cambio 200. Con lo cual la oferta de dólares baja, mismos bolívares o más bolívares, eso se llama una inflación de demanda. Entonces claro, yo necesito pagar más. Este es el momento en Venezuela, invertir, no invertir, tener bolívares, tener dólares. El que tiene 2 carros debe vender uno, el que tiene una casa debe comprar otra. Es una pregunta, esa es la gran pregunta. El que pueda contestar esa pregunta es el mejor de todos. Pero, es el que más dinero va a tener. Claro, pero lo que estábamos hablando en la pausa, hay un proceso que es el proceso de la ecuación de la formación del precio, de cómo llegas tú a una conclusión. Yo debo vender mi carro si tengo 2, bueno, depende, tú tienes 18 años o tienes 60. Tú tienes un hijo de 17 que cumplí 18, entonces ¿para qué vas a vender el carro si no se lo vas a poder comprar? Es decir, hay una complejidad detrás de cada pregunta de esas. ¿Debo traer dólares para comprar un bien raíz? Hay maneras técnicas de decir cuánto vale un apartamento, que es la suma de la cabilla, el cemento, la incidencia del precio y los impuestos municipales. Sin embargo, a lo mejor el apartamento que te están vendiendo es al lado del donde vive tu mamá y a ti te conviene y se vale más para ti. O si estás vendiendo el apartamento, ¿debo vender mi apartamento? No, yo no lo quiero vender, pero mi abuela está enferma, necesito pagarle su tratamiento. Es imposible, es dificilísimo. Básicamente, sí, la manera de protegerse inmediatamente, más líquida, más rápida, es comprar dólares. Inevitablemente. Si tú te quieres proteger tus bolívares comprando un bien inmueble, registro, impuesto, la solvencia del IMAU no sé si se llama todavía el IMAU, pero la solvencia del aseo y de las cosas esas, todo el papeleo que implica. Tú quieres invertir en un carro y tienes que ir al tránsito y sacar el permiso de circulación, todo eso. Tienes la misma plata y compras $3.000. Bueno, compras los $3.000 y piensa. Pero si te vas a poner a pensar en inflación y en devaluación, no pienses con los bolívares en la mano. Claro. Tienes que protegerte. Tú tienes que hacer un hedging. Tú tienes que decir, ok, es posible que invierta en bienes raíces porque están a muy buen precio en Venezuela. Es posible que me compre un carro porque mi hijo va a cumplir 18. Pero mientras lo decido, sí tienes que comprar dólares. Lo responsable es comprar unos dólares. Ok. Hablemos un poco de temas un poco más macro. Uno de los bienes más importantes del país podría estar siendo centro de demandas de tenedores de deuda que hace tiempo no tienen respuesta del Estado venezolano. Estamos hablando de Citgo. Con el asunto político en pleno desarrollo, que invita a una transición de gobierno, una posibilidad de cambios en las acciones, sobre todo desde el punto de vista económico, de la administración en Venezuela. ¿Hay esperanza en los mercados internacionales? Estos tenedores de bonos de la deuda, de PDVSA, soberanos, ¿deben tener algún tipo de entusiasmo o no?
Venezuela siempre se ha portado muy bien con altibajos con sus deudas externas. O sea, Venezuela jamás ha dejado de cumplir. Estaba vivo Chávez y, por supuesto, con el petróleo muy alto, la deuda venezolana se cumplía impecablemente. Cuando Lucinchi, que hubo los Brady, hubo una renegociación, después se volvió a cumplir impecablemente. O sea, Venezuela siempre ha terminado cumpliendo, nada más tiene capacidad de cumplir, porque puede que la producción petrolera haya bajado, pero siempre va a haber una compañía petrolera dispuesta a invertir y Venezuela siempre va a terminar saliendo adelante. El gobierno de Nicolás Maduro tiene un problema grave de flujo de caja y de los tres tipos principales de deuda que tiene emitida Venezuela, que son los globales, la deuda de PDVSA y la deuda de Citgo. Hay unos globales que no han sido pagados. Hay unos viejos que se vencieron, pagaron el capital y quedaron debiendo los intereses. Hay uno, el 2020, el Global 2020 tiene respaldo de acciones de Citgo, está muy bien pagado. Es decir, siempre yo creo que sí. Incluso en los 90 la deuda de Perú llegó al 5% de su valor, cosa que la venezolana en ningún momento ha llegado y terminaron pagándola. Okay. Y terminaron pagándola. Yo creo que si Maduro continúa gobernando, su interés es pagar. Si la oposición gobierna, su interés es pagar. Si Venezuela como país siempre va a querer pagar su deuda. Y se va a tardar más, vas a sufrir un poco. Claro, el asunto aquí está en los plazos de cumplimiento de esos pagos, ¿no? Podría desesperarse algún sector de tenedores y asistir por vías legales a tratar de recuperar. No ha ocurrido, no ha ocurrido. Ya probablemente la mayor parte de la deuda venezolana ya está en manos de profesionales. O sea, no es que hay una señora en su casa en los Estados Unidos que tiene $1.000 de deuda venezolana, o en Venezuela una padre de familia que invirtió, que tiene $5.000. Es probable que lo haya, pero no es lo normal. No son la masa. La masa seguramente son unos profesionales, banqueros, corredores internacionales que saben manejar estas cosas, que no... Si te parece que la deuda venezolana es angustiosa, imagínate tú la deuda de algún país africano y los compran y se venden todo el día. Hoy en día no es el negocio para meterse uno, pero estoy seguro que hay un banco de inversión norteamericano pensando seriamente en comprar deuda venezolana. ¿Cómo es el mercado bursátil venezolano? ¿Existe? ¿Es un mercado importante? ¿Qué está pasando en la Bolsa de Caracas? ¿Está operativa? ¿No está operativa? La Bolsa de Caracas está operativa, ya no está activa en volúmenes como en los mejores momentos, porque además de las 5 acciones que más se movían en la Bolsa venezolana, los primeros 10 años Chávez compró CanTV, 4, compró CanTV, compró Electricidad de Caracas, Cemento, Vencemos, que era Cemex, pues, el Banco de Venezuela. Claro. Eran las acciones que le daban volumen. Hoy en día quedan muy pocas acciones, fundamentalmente bancarias, las que se mueven con cierta La banca privada, con Mercantil, frecuencia. Banesco, Provincial. Sí, Mercantil ha tenido una subida muy grande, una ventaja enorme, porque cuando tú comprabas hasta hace muy poco una acción del Banco Mercantil, comprabas apareada una participación en el Banco Mercantil de los Estados Unidos, en el Commerce Bank, que ahora se llama Amerant. Entonces, la inversionista local en bolívares tenía la percepción de que y bastante cierta, de que si comprabas una acción en bolívares del Banco Mercantil, al final del camino tenías una acción en dólares del Commerce Bank. Y entonces la acción del Banco Mercantil era un refugio para esos bolívares, una manera rápida de comprar dólares, decían. ¿Cómo se lee la noticia para finales del año 18? Mercantil aparecía en las bolsas internacionales por encima de Apple. No, eso es una ficción contable. Es porque los bancos que son auditados por compañías de auditoría transnacionales, cuando van a reflejar sus balances, tienen que reflejarlo a la tasa oficial del país en donde están. Entonces, cuando el dólar estaba a 1.60 y tú tenías un bolívar 60 en el bolsillo, en teoría tú tenías $1. Pero es mentira, el dólar estaba paralelo, estaba a 8. Y tú lo que tenías era 15 centavos de dólar. Eso es lo que le pasó al Banco Mercantil. El Banco Mercantil, para hacer un cambio de nombre y separar sus cosas, tuvo que reflejar en dólares
unos bolívares totalmente devaluados a la tasa oficial, cosa que era irreal. Entonces, por supuesto, multiplicabas el capital, el patrimonio del Banco Mercantil, dividido entre, no me acuerdo cuánto estaba ese dólar, 6 bolívares, Sí, 7 sí. bolívares. Pero en todo caso era un espejismo. Era una desvirtuación contable. Es verdad que la economía venezolana es tan fértil como dicen, se puede regenerar hablando de plazos. Yo sé que estamos haciendo un poco de ciencia ficción aquí, Exacto. pero más o menos una estimación de qué significa ser un país petrolero con una industria y unos intereses en particular. No, bueno, la economía venezolana tiene una capacidad de regeneración admirable. Ha sido así en el pasado. Yo recuerdo en el segundo gobierno de Caldera, un plan que no me acuerdo cómo se llamaba, el Gran Viraje o algo así, de venir de precios de 9%, de $9 el barril de petróleo y 30% de valor de la deuda. En 2 años eso se recuperó. Fue un año buenísimo. A Chávez también le tocó, si no me equivoco, en el 2007, que venía de muchos problemas, una recuperación económica importante. Venezuela genera muchos dólares porque vende petróleo, pero además tenemos 40 años después de la caída de Pérez Jiménez, con la CBF y una cantidad de grandes proyectos y de grandes financiamientos y el perdón de las deudas agrícolas de Carlos Andrés Pérez en sus 2 gobiernos, hace que Venezuela tenga una capacidad instalada. Por supuesto, se ha ido deteriorando, pero es muy fácil de reanimar. Nos hemos convertido en una economía de comercio, cosa que no es buena porque la industria está desapareciendo, pero sí tenemos una capacidad enorme y de recuperarse con una velocidad gigantesca, con medidas razonables, medidas que este gobierno ha podido tomar, y si cambia, pues el otro lo va a poder tomar. Yo recuerdo una vez que me dijeron, no me acuerdo quién estaba gobernando, creo que era el segundo periodo de Caldera, y ¿quién querrá ser ministro de Finanzas en Venezuela con todos los problemas que hay? Le decía, lo más fácil que hay ahorita es ser ministro de Finanzas, porque lo que tienen que hacer es 3 cosas. Difíciles en una economía boyante, cómo controlar el problema de la inflación con las tasas de interés. Era bastante sencillo. Pero sí, Venezuela por supuesto que vale la pena. Hay un término que para algunos es como el coco, que se llama el libre mercado. ¿Qué pasaría si en la economía venezolana de pronto el sector político y el gobierno en general, el Estado, dejara de tener bancos y dejara en manos de privados la industria petrolera? ¿Qué pasaría con la economía venezolana? Es una pregunta. Sí, yo creo que la empresa privada el gobierno no tiene nada que hacer siendo empresario privado porque él es ineficiente por definición. Sin embargo, si un gobierno, por razones de Estado, decide tener un banco del gobierno y sus utilidades, reinvertirlas en cuestiones sociales, yo no veo por qué no. Si el gobierno quiere tener una empresa cementera y cuyas utilidades reinvertirlas en beneficios sociales, no veo por qué no. Lo que no creo es que el gobierno tenga que tener el monopolio del petróleo, del cemento, por ejemplo. Si el gobierno que tiene el cemento tuviera 4 cementeras competencia, incluso el presidente de la República podría saber si su gerente de su empresa cementera lo está haciendo bien o mal. Creo que el Banco de Venezuela es un poco ejemplo de eso, puesto que el Banco de Venezuela está insertado en un sistema de competencia con el resto de la banca y tiene que dar los servicios muy parecidos y tiene que dar los precios muy parecidos. Y yo no creo que el Banco de Venezuela esté quebrado, los balances no es tan grave. Por lo tanto, es decir, ni tiene que ser totalmente estatizada la economía, y un capitalismo salvaje yo también creo que es una cuestión delicada. Yo no soy tan agresivo. Pero además, es función del gobierno proteger al que no tiene cómo protegerse. Nosotros estamos hablando del dólar. Tal vez fuera de Caracas el dólar es un poquito referencial, pero yo tengo una finca en el estado Cojedes donde el encargado de la finca, tú le dices lo que es un dólar y no tiene idea de lo que le estás hablando. Sin embargo, repercute en su día a día de una manera que él no tiene idea cómo hacer y él no ha visto un dólar en su vida. Alguien tiene que ocuparse de esa persona. Alguien tiene que decir, no, un momentico, vamos a abrir un banco, una sucursal del banco en el Baúl, que es donde queda la finca,
donde un banco como el Banco Provincial nunca abriría una sucursal porque no va a tener suficiente movimiento económico. Tiene que haber un balance en ese tipo de cosas. Volviendo un poco a la economía pequeña, a la de bolsillo, la banca en general, ¿es momento de endeudarse? Sí, Hasta claro. hace muy poco No, se sí, recomendaba por supuesto. tarjeta de crédito, extra crédito, todo lo que cayera agarrarlo. Claro. En el periodo de inflación, cuando la tasa de interés es menor a la inflación, la matemática te manda a decir endeúdate. ¿Es fácil endeudarse? No, ya estás haciendo otra pregunta, porque una cosa es que tú tengas tu tarjeta de crédito al límite y otra cosa es que te presentes en un banco y dices, buenas tardes, yo quiero un crédito de tanto. Te van a pedir razones para prestarte el dinero, te van a preguntar de qué lo vas a pagar, vas a tener que enseñar un proyecto que va a tener capacidad para repagar el crédito. Entonces, por supuesto, sí, hay que endeudarse y mientras la tasa de inflación y la devaluación sean a este ritmo, tienes que estar endeudado. Pero pero es fácil endeudarse. Todo depende de tu relación con tu banco. Sigue siendo negocio para los pequeños, como era en una época y como es en otras sociedades, ir a la casa de bolsa y comprar un paquete de, en el caso, por ejemplo, de España, IBEX 35, creo que se llama. El índice. Ajá. Como un poco un sistema de ahorro. Sí, bueno, la razón el índice es una manera, porque si tú eres poco sofisticado como inversionista en una bolsa de valores y no sabes qué acción escoger, tú escoges una acción que represente muchas acciones, como en el caso del índice, del IBE, el Dow Jones o el Nasdaq, eso existen en todos lados, o los fondos mutuales, alguien que tome por ti la decisión. La Bolsa de Valores de Caracas tiene hay fondos mutuales, en casi todas las casas de bolsa tienen fondos mutuales y hay manera de hacer esas cosas. Sí vale la pena. Vale la pena. Sí, claro, sobre todo porque tu corredor o tu casa de bolsa va a estar ocupado de que tú estés contento y entonces va a hacerte el mejor trabajo posible y te va a quitar a ti, si no eres sofisticado, la decisión de, bueno, voy a comprar una acción de un banco, pero esta fue la que bajó, me equivoqué. Bueno, te quitas esa incertidumbre. Pero en este momento, lo más inmediato, lo más seguro, lo más tranquilo, te compras $1. Perfecto, nos queda un último minuto y vamos con una pregunta bastante importante. ¿La crisis política va a tener repercusión o está teniendo repercusión en lo económico? Empezamos hablando del dólar paralelo y las nuevas noticias en base al sistema cambiario en Venezuela. ¿Qué se puede esperar teniendo en cuenta el panorama político que ocurra con el dólar en los próximos días? Arrancó el año con un fenómeno bastante particular, la inflación se aceleró y el dólar se estancó. ¿Cómo se puede explicar eso? Y si ese seguirá siendo el escenario en adelante en el que vamos a tener una inflación en bolívares superior al crecimiento Bueno, predecir es imposible. La estancada de los últimos 15 días no tiene que ver con el problema político, tiene que ver con la escasez de bolívares, cuando los mercados tratan de anticiparse. Entonces, si yo creo que el dólar se va para 3.300 dentro de 15 días, voy a tratar de comprar todos los dólares que pueda acceder a 2.700, porque yo me quiero anticipar a la subida del dólar. Lo cual hace que el dólar suba antes de tiempo también. Y esa retroalimentación no es buena, pero es producto de la incertidumbre. Pero cuando tú agotas todos tus bolívares para comprar dólares, y entonces la semana que viene empieza y alguien que está acostumbrado a que el dólar le suba toda la semana, todos los días, dice, ahora quiero vender a 3.100 y le dice, no, yo no tengo más bolívares para comprarte. Entonces, bueno, si tú estás en una situación de comodidad, dices, bueno, yo espero que suba a 3.100, pero si como tienes una abuela enferma o tienes que hacer el mercado el lunes, dices, bueno, ok, yo tengo que vender los $100 igualitos para poder comprar. Entonces, preguntas a cómo está y entonces alguien se aprovechará de ti por no haber un mecanismo transparente, grande, eficiente, y te dirá, bueno, mira, te tengo que comprar dólares en 2.500 porque es los bolívares que tengo. Entonces, ese es el juego de la oferta y la demanda, ese es el proceso de formación de precios y cada quien tiene una decisión distinta para vender y para comprar un dólar. Entonces, sí, por supuesto que el tema político afecta al dólar, por supuesto que lo afecta, pero hay unos temas económicos, monetarios básicos. Unas reglas básicas. Claro, que tiene que haber bolívares porque tú quieres que te entreguen los bolívares en el banco que tú estás y con una cantidad de cosas. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Esperamos haber sido la intención un poco, era manejar de manera didáctica estos temas y que usted
desde la comodidad de su casa o de su oficina, entienda un poco mejor lo que está pasando y lo que podría venir en los siguientes días. En pocas palabras, la inversión en dólares sigue siendo una de las mejores maneras de protegerse y bueno, amanecerá y veremos cómo transcurren las cosas, ¿no? El crédito también es una cosa importante. Básicamente, si el país está bien, el dólar estará bien, y si el país está mal, el dólar estará mal. Con esas palabras nos quedamos. Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión.